Citología del líquido cefalorraquídeo. Ernesto García Ureta. Febrero 2022. Aunque las primeras punciones lumbares se deben a este autor alemán en 1891, no fue hasta mucho tiempo después cuando se realizaron los estudios citológicos. Un momento importante en el estudio del líquido cefalorraquídeo fue cuando Saic introdujo la cámara de sedimentación en 1954, ya que hasta entonces no se conseguía agrupar un número suficiente de células con una morfología bien conservada para la evaluación citológica. En la imagen, la cámara de sedimentación que hemos usado, construida en base a los datos de su publicación. El líquido cefalorraquídeo es una muestra muy sensible, por lo que requiere que su procesamiento se haga lo antes posible. Las células polinucleadas son las más sensibles, y de ellas los eosinófilos. En la imagen vemos eosinófilos en diversos grados de degeneración. Es interesante comenzar la valoración de la muestra con el contaje de células y de matíes por milímetro cúbico, lo que nos va a orientar la cantidad de muestra a procesar y a suponer de forma bastante precisa hacia la existencia o no de patología. Es un proceder sencillo. Se emplean distintas cámaras de recuento celular. En la izquierda el listado de algunas de ellas, en la derecha la imagen de una cámara. El retículo de una de las cámaras al microscopio y a la derecha la cámara y una célula. En condiciones normales, el número de células por milímetro cúbico está comprendida entre 0 y 6 células. Esta cifra es algo mayor para los recién nacidos. El aumento de la celularidad va siempre acompañado de patología. En el diagnóstico de estas muestras nos debemos de manifestar de la forma más completa posible, no solo en cuanto a la existencia o no de células malignas, sino también en el recuento diferencial porcentual, datos de los cuales el clínico puede obtener orientación hacia el diagnóstico, evolución, pronóstico y tratamiento del proceso. En condiciones normales, toda la población celular es mononucleada, correspondiente a dos tipos de células. A los linfocitos les corresponde la mayor parte de la población, encontrándose en una tasa del 80 al 90%. El otro grupo de células se corresponde a monocitos o reticulomonocitos del 10 al 20%. En la imagen, morfología típica de linfocitos. En la imagen, monocitos de mayor tamaño que los linfocitos y núcleo desplazado hacia la periferia. Sin que su presencia suponga patología, la toma de muestras para el estudio del líquido cefalorraquídeo se hace por punción lumbar. Esto supone que en el trayecto de la aguja se puedan arrastrar algunas células. Escamas anucleadas correspondientes a la piel. También se podrían apreciar células de epitelio plano estratificado. Células adiposas correspondientes al tejido celular subcutáneo. Cartílago en la imagen de la derecha, con esa estructura densa y homogénea, y condrocitos con su aspecto vesiculoso. Megacariocitos como consecuencia de puncionar el hueso esponjoso. Células grandes multinucleadas que es preciso reconocer para no malinterpretar. También podemos arrastrar capilares, como esta estructura tubular limitada por endotelio y con hematíes en su luz. Pero la muestra del líquido cefalorraquídeo también se ha podido obtener por punción ventricular o cisternar.
entonces nos podemos encontrar con otro tipo de células, sin que su presencia suponga tampoco patología. Células leptomeníngeas, aisladas o en pequeños grupos, con su morfología elongada. Sustancia blanca, material de estructura fibrilar conteniendo células gliales normales. Neuronas, con esta morfología triangular en la que se aprecian las prolongaciones citoplasmáticas. Los núcleos son centrales grandes. Células ependimarias se presentan aisladas o en grupos. Son cúbicas con un citoplasma denso y homogéneo, el núcleo central redondeado. Células de los plesos coroideos, con una morfología bastante similar a las células ependimarias, si bien los límites citoplasmáticos no son tan precisos. En esta imagen, células ependimarias y células de los plesos coroideos. Me voy a referir a células cuya presencia siempre significa patología. Los polinucleares neutrófilos están fundamentalmente relacionados con los procesos agudos. Su tasa porcentual más alta se corresponde con las pleocitosis más altas. Eosinófilos son generalmente presentes en procesos de algún tiempo de evolución. No suelen estar presentes en alto porcentaje. Plasmáticas, al igual que los eosinófilos, aparecen en procesos de cierto tiempo de evolución. Su tasa no es muy significativa. Macrófagos, su presencia se relaciona con procesos destructivos. Eritrófagos, cuando el macrófago ha ingerido hematíes. Su presencia supone que es un proceso reciente. Siderófagos, célula en la que la digestión de los hematíes ha dado lugar a la presencia de hierro. Están presentes en procesos de cierto tiempo de evolución. Algunos procesos que cursan con trastornos del metabolismo dan lugar a la presencia de células con depósitos intracitoplasmáticos. En la imagen, una célula con citoplasma finamente vacuolado. En la imagen acompañante, puesto de manifiesto el material lipídico con tinción para grasas. Procesos infecciosos. Muchos tipos de bacterias, hongos, virus y parásitos son capaces de invadir el sistema nervioso central. De ello va a resultar una infección de las meninges, meningitis, o una infección del parénquima cerebral, encefalitis, o un proceso mixto de infección, meningoencefalitis. El líquido cefalorraquídeo va a mostrar cambios en cualquiera de estas infecciones, pero los hallazgos son generalmente más intensos y llamativos en las meningitis. Dentro de las infecciones bacterianas podemos considerar dos grupos. Procesos que van a llevar un curso agudo, como los producidos por los gérmenes listados en la diapositiva, que presentan cuadros citológicos indistinguibles entre sí, es decir, que por el cuadro citológico no podemos decir qué tipo de germen es el responsable. Pero los cuadros citológicos son diferentes en relación con los distintos momentos evolutivos del proceso. Fase sudativa. Corresponde a las primeras horas de la afección. Se caracteriza por pleocitosis altas, con marcado predominio de polinucleares neutrófilos. Fase monocitaria. Sobreviene después de haber pasado algunos días. El número de células por milímetro cúbico ha descendido. El sedimento citológico se caracteriza por una celularidad mixta con la coexistencia de polinucleares neutrófilos, monocitos y linfocitos. Fase resolutiva. Es la última fase de la afección.
en la que el paciente está prácticamente curado. El número de células ha descendido notablemente y su cuadro citológico va pareciéndose a la normalidad, con predominio de linfocitos, pudiendo estar presente alguna célula plasmática y eosinófilos. Es de interés el recuento diferencial porcentual en estos procesos, ya que de ellos se puede sacar conclusiones en cuanto a la evolución del proceso. Afecciones con curso crónico. Este grupo está constituido por procesos que llevan un curso no tan agudo, en el que puede incluirse la meningitis tuberculosa, la meningoencefalitis granulomatosa de la sarcoidosis y la brucelosis, y otros procesos que llevan un curso similar como las micosis. Estos cuadros citológicos se caracterizan en su primera fase por unas pleocitosis medias, con una tasa de polinucleares neutrófilos también media. Si el curso evolutivo es bueno, después de algunos días suele apreciarse un acusado descenso del número de células, con descenso paralelo de los polinucleares neutrófilos. Es de señalar la presencia de células plasmáticas. Transcurridos los días, los pacientes con buena evolución presentan número bajo de células, con cuadros citológicos como los representados en la imagen inferior. Meningitis en los procesos micóticos. El hongo más común causante de meningitis es el criptococo, aunque también están descritas pacientes por otros hongos. En general, el líquido cefalorraquídeo no presenta ningún rasgo específico. Criptococosis es la afección micótica más frecuente del sistema nervioso central. El criptococo puede causar enfermedad en personas inmunocompetentes e inmunodeprimidas. El organismo se identifica fácilmente en el líquido cefalorraquídeo. El grado de inflamación depende del grado de inmunocompetencia del paciente. En pacientes normales presentan moderada pleocitosis con monocitos y linfocitos. El líquido cefalorraquídeo de pacientes inmunocomprometidos presenta escasa respuesta inflamatoria con abundantes criptococos. Meningitis virales. Las meningitis virales más comunes están causadas por el grupo de enterovirus. Pueden presentar pleocitosis a base de linfocitos. Las células reactivas son prácticamente linfocitos T, por lo que las técnicas de inmunocitoquímica pueden ayudar a distinguir de las neoplasias de células linfoides del sistema nervioso central, que son neoplasias B. Meningitis eosinofílica. Una tasa importante de eosinófilos en el líquido cefalorraquídeo se ha descrito en ocasiones, las que generalmente se acompañan de un número de células no muy superior a 100 elementos por milímetro cúbico. Entre las causas más frecuentes están los procesos parasitarios y alérgicos, y también la colocación de material sintético en relación con intervenciones en el sistema nervioso central. El cuadro citológico en estos casos está constituido por una mayor tasa de eosinófilos a los que acompañan linfocitos y en menor proporción monocitos y algunos polinucleares neutrófilos. Procesos inflamatorios inespecíficos. Los procesos inflamatorios inespecíficos, como los listados en la imagen, se encuentran generalmente con líquidos poco expresivos. El número de células está discretamente aumentado. Procesos vasculares. Hay dos tipos de procesos vasculares en el sistema nervioso central.
La hemorragia cerebral es un diagnóstico que se plantea con frecuencia ante pacientes con signos de afectación encefálica. Su diagnóstico se confirma por la existencia de eritrófagos o siderófagos. En la imagen, ambas células, según el momento evolutivo del proceso. La cantidad de eritrófagos o siderófagos guarda relación con la intensidad de la hemorragia y su localización. Este esquema recoge la distribución en el tiempo de estas células. Si ya ha transcurrido más de 7 días y suponiendo que el episodio hemorrágico haya sido único, ya no veremos hematíes en el líquido cefalorraquídeo, excepto si la punción es traumática. Si ya ha transcurrido más de 2 semanas, solo veremos siderófagos. En las hemorragias cerebrales, cuando éstas suceden cerca de los ventrículos o del córtex, se dan cuadros citológicos con intensa reacción celular, como se aprecia en la imagen. Esto puede sugerir meningitis con artefacto hemorrágico de punción. Crenocitos son hematíes que presentan una fina espiculación periférica. En tiempos se le dio importancia en relación con cómo podían aparecer en procesos hemorrágicos del sistema nervioso central. Accidentes vasculares oclusivos. En la imagen, el corte cerebral con esta lesión y el aspecto macro-microhistológico de la lesión. Va a tener una expresión en el líquido cefalorraquídeo menos significativa, la que va a depender de la localización, la extensión del territorio afectado y del momento evolutivo del proceso. Vamos a encontrarnos con cuadros con moderada pleocitosis, con una celularidad mixta y con la presencia de macrófagos con diferenciación macrofágica. Procesos tumorales. Varias referencias bibliográficas estiman que las metástasis leptomeningias aparecen del 4 al 15% de los pacientes con tumores sólidos y del 7 al 15% de los pacientes con linfomas. Tasas parecidas muestran las leucemias. Y entre el 1 y el 2% de los pacientes con tumores primarios del cerebro. La carcinomatosis leptomeningia aparece en el 32% de los niños con tumores primarios de cerebro. Tumores primitivos. De los tumores del sistema nervioso central, aproximadamente 2/3 son tumores primitivos. De ellos, tan solo el 10% va a tener celularidad en el líquido cefalorraquídeo. Y ello es debido a que generalmente no presentan comunicación con los ventrículos o con el espacio subaracnoideo. La carcinomatosis leptomeningia aparece en el 32% de los niños con tumores primarios del cerebro. En general, se admite la rareza de encontrar células tumorales malignas en los tumores primitivos malignos, siendo más frecuente en los tumores metastásicos. La aparición de células malignas en las infiltraciones leptomeningias suele ser la regla. La celularidad normal del líquido cefalorraquídeo se dispone en forma dispersa, por lo que la presencia de agrupaciones celulares es altamente sugestiva de malignidad. Listados con los principales tumores primitivos del cerebro. En los niños, el tumor más frecuente es el meduloblastoma. En los adultos, el glioblastoma multiforme. Tumores metastásicos. Muchos tipos de tumores metastatizan al sistema nervioso central y pueden liberar células al líquido cefalorraquídeo. Aunque el Loa cell
y el melanoma tienen un porcentaje más alto de extenderse a las meninges debido a la alta incidencia del cáncer de mama, son los casos más abundantes en las largas series. Las células tumorales de origen carcinomatoso suelen ser fáciles de identificar, pero es prácticamente imposible determinar por el solo aspecto microscópico la naturaleza del tumor que la produce. Las células pueden aparecer aisladas o en pequeños grupos. Las células malignas tienden a redondearse, tanto que los diferentes tipos de tumores tienden a parecerse unos a otros. Se estima que del 5 al 8% de los pacientes con procesos malignos pueden presentar metástasis meníngeas. Los lugares más frecuentes son la mama, el pulmón, el melanoma y los linfomas y leucemias. Los melanomas pueden metastatizar a las meninges desde distintas partes del organismo o pueden tener origen en las leptomeninges como tumor primario del sistema nervioso central. Las células del melanoma tienden a presentarse aisladas o en pequeños grupos y pueden mostrar cuadros muy polimorfos. En ocasiones, como en la imagen, es posible apreciar la melanina en el citoplasma. La presencia de macrófagos puede ser un signo indirecto de la existencia de una lesión tumoral. Los linfomas, algunos tipos de linfomas, tienen una más alta incidencia para la afectación del sistema nervioso central que otros. Los linfomas linfoblásticos e indiferenciados tienen una mayor incidencia para la afectación del sistema nervioso central, mientras que linfomas como la enfermedad de Hodgkin y los linfomas linfocitarios casi nunca afectan al sistema nervioso central. Típicamente, el líquido cefalorraquídeo muestra una celularidad dispersa, monótona, con células atípicas. La morfología de las células está en relación con el tipo de linfoma o leucemia. El diagnóstico en ocasiones es fácil por la sola morfología celular, pero en otras plantea mayores dificultades. El diagnóstico diferencial con la linfocitosis reactiva causada por virus u otras meningitis es preciso recurrir a las técnicas de inmunocitoquímica que son de ayuda. Muchos líquidos reactivos inflamatorios están compuestos por células T, mientras que la mayoría de los linfomas que afectan al sistema nervioso central son células B, por lo que un predominio de células B es altamente sospechoso del linfoma. En la imagen linfocitos, por lo que la inmunocitoquímica demuestra que son células B. Es todo. Muchas gracias por la atención.